Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, esta es la función de ancianos y obispos cuando son pertenecientes a un cuerpo docente o a un cuerpo de liderazgo en la iglesia. Su funcionamiento es reprender duramente a las personas que estén haciendo algo mal. En este caso, Pablo pone como ejemplo los judaizantes, pero lo dice ¿para qué? Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sean abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra de Dios precisamente vemos que es dura, ¿no? Entonces vemos esta parte donde dice que pues hay una manera de reprensión, tal vez personal o a nivel ministerial, que es precisamente a través de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos muestra qué cosas hemos hecho mal, qué cosas cometimos un error, y pues ahí buscamos pues ahora sí que una relación en el sentido de, ¿sabes qué, Señor? Te fallé y pues yo ya no quiero hacer eso y pues voy a componer mis caminos, pero no voy a servir en este momento. Eso está bien porque entonces hacemos conciencia de pecado y pues podemos tomar un aire fresco para componer las cosas delante de Dios. Ahora, después de eso, dice la palabra de Dios que existen los pastores, los ancianos y los obispos, por lo cual si una persona no quiere hacerse cargo de lo que ha hecho mal o no quiere pues cambiar su manera de vivir, entran ellos en función, los cuales hacen que se reprendan, los cuales hacen que pues esto se ponga a tela de juicio y pueda poner un justo juicio delante de la persona. Eso no significa que porque haya cometido un error ya el cuerpo docente va a decir luego, ¿saben qué? Vamos a correr a ese pastor y pongamos a otro. De eso no se trata tampoco, sino se trata precisamente de tener en comunión, precisamente en la abundancia de consejeros abunda la sabiduría, que se pueda llevar a una decisión adecuada para que no afecte públicamente, en este caso como el pastor Steve Lawson, pero que pues definitivamente se tiene que dar una explicación ante la iglesia. Pero precisamente si no existen estas dos correlaciones o no existen estos dos cuerpos dentro de la iglesia, pues créanme que esto va a ser algo de patas para arriba, porque entonces una persona tiene liderazgo y eso siempre lleva a lo que es la destrucción. Créanme que si una sola persona lleva liderazgo, decisiones y hechos de una iglesia, esto solamente va a ir en tendencias sectarias porque no va a haber alguien que le puede decir que la pared es verde cuando es amarilla. Ahora, la pregunta más importante es, ¿Steve Lawson puede volver a pastorear? Yo creo que aquí puede haber cuatro vertientes las cuales no le ayudan al hermano. Precisamente porque al cometer esto, pues destruye muchas cosas. Pero vamos a poner el pro y el contra, o sea, ¿por qué sí podría volver a pastorear y por qué no? Bueno, en dado caso que él sí se arrepienta de corazón, sí vuelva a los caminos del Señor, sí restaure su casa, sí restaure su familia y de igual manera la iglesia pueda volver a perdonar, porque de igual manera recuerden que todo ministro, pues quiera o no, es dado también a la congregación. Entonces, si comete un error, pues la gente de la congregación también es susceptible a ello. Entonces, esa es la parte del sí. Si podría, pues tal vez sí, ¿no? Si todos estos pros llegan a un fin bueno, pues yo creo que sí se puede. Pero en dado caso que no, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La primer vertiente es que atentó o atenta contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Al hacer un acto como lo que hizo Steve Lawson, pues dice Primera de Corintios 6:18, que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que lo exterior es a veces la consecuencia de lo interior, pero precisamente Dios nos está diciendo aquí que precisamente el que peca en el cuerpo, en la fornicación, contra sí mismo está pecando. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando una persona, un esposo y una esposa, se hacen uno solo, o sea, se comprometen en el matrimonio, una sola carne se hacen. Entonces, si yo la engaño, me estoy engañando a sí mismo. Si yo le soy infiel a ella, me estoy siendo infiel a sí mismo. Y de verse y de verse y de verse. Dice segundo, corrompe su propia alma. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal cosa hace. Entonces vemos que la palabra de Dios nos llama que cada vez que nosotros cometemos esto, estamos precisamente corrompiendo nuestra alma. ¿Por qué?
porque si nuestra mente, alma y corazón está concentrado en una persona, yo cuando cometo el acto ya estoy cometiendo la suma de todas las decisiones, de todas las cosas que he pensado de pros, consecuencias, todo lo que me pueda llevar a eso y realmente no me importó y lo llevo a cabo. Entonces mi alma está fracturada, mi alma está hecha a pedazos y lo que yo hago da igual. Estoy siendo partícipe de una mala decisión sobre otra. 3. Manifiestas las obras de la carne. Gálatas 5:19 o Gálatas 5 nos muestra lo que es precisamente las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces ya desde ahí estamos dando cuenta que una persona que hace esto es meramente carnal y no hay nada de espiritual en su ser. Y 4, no amas a tu prójimo. Romanos 13 del versículo 9 dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros cuando amamos a nuestro prójimo precisamente no hacemos este tipo de cosas. No adulteramos, no matamos, no hurtamos, no damos falso testimonio, no codiciamos porque esto no manifiesta el amor de Dios. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas, no amamos realmente a quien nos rodea. ¿Por qué? Porque, como se los vuelvo a decir, un ministro o una persona que está en un liderazgo no solamente depende su familia o depende su propio testimonio, depende de las personas que lo rodean. Sí, muchos van a decir, bueno, es que no ponga los ojos en el hombre, hermano. Sí, pero desafortunadamente el hombre es ejemplo de lo que Cristo está haciendo en esa persona. Entonces muchas personas que son pues nuevas en la fe o un poco más sensibles en la fe, si ven este tipo de cosas, pues realmente los va a llevar por un camino muy oscuro y de falta de fe. La conclusión. Bueno, no hay nada que nos salga a la luz. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener todo precisamente con cuidado. No significa que vayamos como santos y cada cosa que hagamos ya lo estemos reprendiendo. Eso no se trata. Pero sí las cosas que hacemos en lo oculto tarde o temprano va a salir a la luz pública. Entonces tengamos cuidado con esto, o sea, yo creo que nuestra familia es más que provechosa, yo creo que nuestras esposas es más que provechosas. Recuerden que dice el apóstol Pablo, maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros precisamente no hacemos esta parte, pues estamos precisamente dejando por un lado lo que Cristo ha dicho. Entonces no hay nada que nos salga a la luz, tenemos que tener cuidado con eso. Y peor aún, muchos dicen, bueno, es que los hermanos no me vean, es que los ancianos no me vean, pero la cuestión es que Dios está en todas partes y Dios ya ha visto lo que tú has hecho. Entonces de nada sirve que tratemos de ocultar aparentemente lo que hacemos, porque tarde o temprano Dios sacará a la luz todo. Así como Dios recompensa la oración en lo secreto, Dios también expone el pecado oculto. Entonces tengamos cuidado con esto, mantengamos las alertas rojas de todo esto, porque precisamente esto es lo que le pasó al hermano Steve. Tal vez se fió mucho de lo que sabía, tal vez se fió mucho de lo que tenía. Ahora, ¿esto es motivo para juzgarlo? No, solamente Dios es el que puede hacer el juicio. Nosotros estamos orando porque Él reciba el verdadero arrepentimiento, que no solamente sea una cuestión de, híjole, ya me cacharon, ya me van a hacer feo y pues no, que simplemente Él se arrepienta de corazón y recuerde orar por el hermano Steve y que pueda traer sanación a su esposa, a sus hijos, si acaso tiene, a su comunidad, a la iglesia donde él pastoreaba, porque muchos de estos sectores se afectaron en esta situación. Así como él, muchos de nosotros somos factibles o susceptibles a caer, entonces por eso no debemos juzgar con premisa o con rigurosidad, sino simplemente en amor, tengamos en cuenta que esta persona pues fue víctima de sus propios instintos. Sin más, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, recuerda compartir